¿Alguna vez has compartido una noticia indignante en tus redes sociales solo para enterarte horas después de que era completamente falsa? No te preocupes, en la actualidad esto es más común de lo que parece. Hoy abordaremos una problemática nacional bastante importante y preocupante a este punto: la desinformación y cómo esto afecta en la opinión pública. No hablamos de simples errores, nos referimos a la creación y difusión deliberada de contenido falso o manipulado para influir en nuestras decisiones y polarizar al país. A través de imágenes editadas, videos fuera de contexto y publicaciones malintencionadas, además de la falta de corroboración periodística antes de una publicación, los medios digitales se han convertido en el escenario perfecto para la desinformación. Sus algoritmos no buscan la verdad, priorizan la interacción y el alcance sobre la veracidad. Como señala la literatura contemporánea, esta problemática distorsiona el debate público, daña la confianza en las instituciones y destruye nuestra autonomía en momentos clave, como por ejemplo el momento de votar. ¿Cómo reacciona el ciudadano de pie a este ecosistema? Vamos a consultarlo. Se realizó una encuesta a una muestra de ciudadanos sobre sus hábitos digitales y percepciones. Afectan de forma muy mala. Un ejemplo es a la hora de votar. La gente se deja llevar por lo primero que ve, así sea una noticia falsa de algo que dijo tal partido político o diputado, que hace que esa persona se encierre en su pensamiento y crea cosas que no son verdad. Ayudan a construir una opinión falsa sobre ciertas entidades y el peruano vota por la primera persona que le digan que es buena sin informarse más. Considero que muchas de estas noticias falsas que las personas consumen pueden generar una visión totalmente diferente frente a lo que realmente se quiere lograr con la participación, ¿no? Puede hacer que se basen en dichas noticias falsas para tomar la decisión desde el odio o incluso desde el miedo y asimismo esparcir ese pensamiento a la demás población. El uso de redes sociales para difundir información falsa ya es una práctica habitual. Quien desinforma antepone su ideología y su opinión, sin medir las consecuencias. Hablamos de acoso a la víctima y a su entorno, de dañar la imagen y de empujar a la población a la violencia, verbal y hasta física. Esas prácticas golpean directo a la sociedad, siembran antivalores y violan derechos fundamentales, como la dignidad humana. Continuando con el mismo tema de la desinformación, desde su perspectiva, ¿por qué la desinformación es tan efectiva moldeando la opinión pública? Como estábamos diciendo. Bien, porque por parámetros como la inmediatez y la brevedad, la información se ha vuelto tan volátil que ha encontrado en las emociones de la audiencia y en la versatilidad de las redes sociales el caldo de cultivo para que se proliferen esas narrativas. Por ejemplo, desinformación, emociones de la gente, lo que pasó en pandemia, nadie quería morirse, pensar en COVID daba miedo, si tú veías a alguien estornudar lo denunciabas, no había vacunas. Entonces, predominaba el miedo. ¿Y qué pasó con ese miedo? Muchos hicieron de este miedo algo rentable, ¿no? Hoy podemos pasar a lo político, ¿no? Esa desagradable experiencia, y ahí tienes otro factor, porque no solo basta con la inmediatez y la red social, sino quién lo dice y cómo lo dice, ¿no? Que son elementos muy importantes, ¿no? Porque una vez que un medio que tiene una reputación construida, una imagen influyente, valía la desinformación, la gente lo hace o lo asimila como real. Un ejemplo a ello tiene que ver cuando supuestamente fugaba la hija de Pedro Castillo, Jennifer Paredes, a Colombia. Y el ejemplo tal vez es desagradable porque le pasó un medio a una radio de influencia nacional. ¿Qué hizo la radio? Recibe el audio donde una tipa que supuestamente viajaba a Colombia mencionaba que ella estaba en el avión con Jennifer Paredes. El medio no escatimó que la supuesta fuente incluso se definiera de una manera discriminatoria, ¿no? Resulta que media hora después Jennifer Paredes estaba en el Congreso declarando. Y el medio tuvo que aceptar el error. Diría yo, la irresponsabilidad de no filtrar la procedencia de esa información. Pero resulta que esta desinformación ya se había masificado. Claro. Y mucha gente decía que sí, a policía corrupta, trabajadores del aeropuerto corruptos, poder judicial corrupto. Y todo por no haber verificado. Todo por no haber verificado. Entonces, la desinformación
puede ocurrir por la volatilidad misma de la necesidad de la gente de mantenerse informado y porque un medio de comunicación con una imagen construida, al validarla, le dé ese matiz de credibilidad. Y ahí aparece, mira, la teoría nunca se equivoca, ¿no? Aparecen las denominadas teorías de la comunicación, ¿no? Framing, los medios te dicen lo que tienes que ver. Si el medio dice que tienes que ver caos, pues consumes caos. Vives en el caos, y aunque el caos no sea tuyo, te vuelve parte del caos. El framing, la forma en cómo se presenta ese caos, o sea, Clavijo le reporta sus derechos laborales y sociales a la protesta, pero el medio dice o decide que Clavijo no reclama sus derechos, no promueve la violencia, también como un tipo violento, no como un ciudadano vulnerado sus derechos. Aparece la aguja hipodérmica, ¿no? El medio te dosifica la información porque esa manipulación debe estar garantizada con la cantidad de tipo de información que te da. Luego aparece la espiral del silencio, que muchos usuarios saben de que la narrativa es equivocada, pero es mejor callar para no desencajar con el status quo. Noam Chomsky no se equivocó cuando hace muchos años escribió la teoría de la manipulación mediática, ¿no? Crea problemas para aplicar soluciones. Entonces, en el Perú muchas narrativas periodísticas trabajan mucho del héroe y el villano. Parece que son muy amantes del rol de Keynes. Sí, profesor. Ahora vamos a pasar con la cuarta pregunta. En el debate actual, ¿dónde recae la mayor responsabilidad? ¿En las plataformas tecnológicas que lucran con la viralidad del contenido dañino o en la capacidad de los estados para legislar un entorno digital sin vulnerar la libertad de expresión? Mira, ese tema es muy interesante, ¿ya? Muy interesante. En primer lugar, mira, la computadora es una computadora que yo lo utilizo para editar videos perversos, fotografías fuera del foco de la ley, no es culpa de la computadora. La respuesta final, ¿no? El Estado no puede regular los medios de comunicación, quiera o no lo quiera, porque nos ampara el derecho a la información. Pero con este sesgo, este error de percepción en que se ha proliferado demasiados medios de comunicación que no son periodísticos, los colegios profesionales no pueden hacer nada, porque existe la ley de Carlos Torres y Torres Lara, creo que en la ley Fujimori, en donde cualquiera que tenga un micrófono o medio de comunicación podría catalogarse como periodista, ya sea colegial. Entonces, ¿cómo regular? No del Estado, porque también sería coaccionado, porque la ley no es selectiva, aplica a todos. En esa selección podría haber una mirada inadecuada y siente contra un medio de comunicación que vaya contra el sistema o contra el gobierno o contra el modelo. Nuestro sondeo revela un patrón claro. La frecuencia de consumo en redes sociales es altísima, con la mayoría de los encuestados marcando la opción que la utilizan múltiples veces al día. Y existe una profunda preocupación por cómo estas narrativas moldean negativamente la percepción de la realidad, impulsando el voto desinformado o el conflicto social. A partir del análisis de nuestro entorno y de las valiosas declaraciones del especialista, se ha llegado a las siguientes conclusiones. La contrastación es un deber. El periodismo responsable exige verificar rigurosamente. La inmediatez no puede ganar a la contrastación del dato, ya que la validación irresponsable destruye la reputación mediática. La trampa emocional. La desinformación es altamente efectiva porque instrumentaliza sesgos cognitivos y emociones colectivas como el miedo o el antagonismo político. El poder del ciudadano crítico. La responsabilidad final recae en el usuario. No podemos depender de la regulación estatal ni esperar pasivamente a que las redes cambien. Como sociedad, debemos aplicar el sentido común, cuestionar las intenciones detrás de cada publicación e indagar si las fuentes son idóneas.